Gracias, buen día para todos. No pregunto cómo estamos porque estamos bendecidos, agradecidos, inspirados, desafiados, impactados. Así que en lo personal siempre me es muy grato cuando me entero que tengo que pasar por esta casa que tenemos aquí con mi esposa. Reciban los saludos de ella desde Argentina, del frío de mi ciudad, bien, al calor que hace aquí ahora. Pero gracias doy al Señor que aunque no estoy en casa, estoy en casa, bien. Así que doy gracias a Él y nada más que a Él. A sus pastores, a toda la familia pastoral, los líderes y a todos y cada uno de ustedes. Quiero ahora compartir unos pensamientos en la Escritura y para eso les invito a que puedan encontrar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, el capítulo 3, voy a leer los versículos 11 y 12 del libro de los Hechos. Capítulo 3, versículos 11 y 12, la Biblia dice de la siguiente manera. Y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hubiésemos hecho andar a este. El Señor bendiga su palabra. Pero desde que comenzamos a desarrollar aquí este fin de semana tópicos, temas, contenidos acerca de paternidad, maternidad, familia, servicio, pasamos desde aspectos técnicos también a evidencias escriturales de cómo debiera ser, en todo caso, una relación saludable entre padres e hijos. Pero en esta línea de presentación de estos asuntos, consideré que no podíamos dejar afuera el elemento milagro, porque para usted y para mí, que confesamos la fe en Cristo, los milagros no son una cosa extraña, por lo menos en mi experiencia, no sé en el caso de la suya, pero a muchos de nosotros nos ha pasado en un momento de nuestra vida, en esos conflictos, en esos problemas, en esas situaciones duras que nos toca vivir como familia, que hemos tenido que orar. Hemos tenido que orar por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por esa crisis, por esa situación dramática, por cierto. Y a todos nos ha pasado que en nuestra oración, de alguna u otra forma, siempre estuvimos esperando que ocurriera algo así como un milagro. Bien, entonces, que se restaure ese matrimonio, que el hijo rebelde vuelva a casa, que el marido deje de ser violento, que la esposa sea más comprensiva. Siempre para los que somos cristianos hay un agregado más, que no es una sobra, sino que forma parte contundente del proceso de nuestras creencias. Haremos todo lo que hay que hacer como esposos, como esposas, como padres, como hijos, pero en nuestra experiencia de fe también esperamos que a veces ocurran ciertos milagros. Y me pareció oportuno incorporar este tema en todo el desarrollo de estos asuntos, y para eso seleccioné un texto que a mí me parece aleccionador por lo que pasó allí, por lo que ocurrió allí. Supongo que si usted tiene ciertos años de caminar en el Evangelio, habrás oído del famoso caso del señor cojo, del hombre lisiado, a quien llevaban su familia, sus amigos, diariamente, sistemáticamente, lo ponían en una puerta de entrada al templo, simplemente para que extendiera su mano y pudiera obtener de los que entraban al templo una limosna, lo que sea, una migaja. Sumando todas esas pocas cosas, podría de alguna manera darle dignidad a su vida en el resto del día. Me ubico ahora históricamente en el momento en que este hombre fue sanado,
Creo que si conoces la historia ya sabes que Pedro pasó con Juan, le tomaron de su mano derecha, le dijeron la famosa frase: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el sentido de que no es que no tuvieran dinero, tengo algo mejor que ofrecerte. Le dieron fuerza a su mano, lo pusieron de pie y al instante sus tobillos tomaron vida de nuevo y el hombre empezó a correr feliz, porque después de muchos años postrado, ahora el hombre había sido sanado. Si nos ubicamos en ese contexto histórico, nos daremos cuenta entonces que la ciudad de Jerusalén para esos días y para esos minutos estaba realmente muy conmovida. Y como vengo diciendo, no conmovió a la ciudad un crimen, no conmovió a la ciudad una catástrofe natural, sino algo mucho más increíble. De hecho, un hombre lisiado que vivía de las limosnas a la puerta del templo, el mismo libro de los Hechos dice que este hombre tenía de edad más de 40 años. De hecho, es impactante la noticia de que un hombre que era conocido, era como un mueble más en el templo, ya todos sabían que siempre se encontrarían con él a la entrada del templo, había sido literal y milagrosamente sanado de su enfermedad, de su dolencia, y según todo el mundo estaba viendo, se estaba mostrando feliz por lo que acababa de ocurrir en su cuerpo. Sigo haciendo este análisis muchos años después y me encuentro que la reacción del pueblo, cuando el pueblo toma noticia de que el hombre eternamente postrado y siempre pidiendo limosna, ahora anda saltando y se pasea feliz delante de todos ellos, la reacción que tuvo el pueblo, por lo menos para mí, es como mínimo sorprendente. Porque según el mismo texto describe, con un par de frases para tratar de explicar cómo reaccionó esa multitud. Una frase es atónito, la otra frase espanto y la otra es asombro. Si usted hace una especie de estudio objetivo para tratar de llegar a ver si está bien que haya espanto como reacción cuando uno ve un milagro, por lo menos a mí yo me espantaría. No sé si veo otra cosa, pero no si veo un milagro. Creo que la palabra espanto, miedo, temor, atónito, asombro, descomunal, no tendrían lugar en mi reacción por el tipo de evento que estoy mirando. Sin embargo, esa fue la reacción. Ustedes me miran así como espantados, pero está en la Biblia lo que estoy diciendo. Vaya unos versículos más atrás y se describe esta reacción. Para mí, por lo menos, es una reacción extraña frente al hecho de un milagro tan contundente. Según sigue diciendo el texto, me dice a mí, me da información de que no eran unos cuantos, no eran 4 o 5, era literalmente todo el pueblo. Era una verdadera multitud que empezó a correrse la voz de que el hombre cojo del templo, famoso porque pedía todos los días, está sano, anda saltando, anda a los gritos, anda danzando y anda alabando a Dios. Así que como una especie de WhatsApp que todavía no se había inventado, se corrió la voz de que el hombre está sano y todos espontáneamente comenzaron a ir hacia el lugar donde estaba este hombre. El autor del libro de los Hechos describe la reacción popular de una forma realmente magistral, porque sin que llegue a ser una reacción tipo estampida, lo cierto es que es una multitud que avanza espontáneamente y de alguna forma va ejerciendo una especie de cerco de presión, de encierro. Por eso, en un momento, frente a un pórtico llamado del Salomón, es como que la multitud termina apretando a Pedro y a Juan y al hombre que había sido cojo. Y mientras este hombre está allí, junto a Pedro y Juan, hay una fotografía muy tierna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que este ex cojo los agarra de tal forma, los tiene asidos. Está atrapado intencionalmente de la vestidura de la persona, de aquellos a quien Dios había usado para sanarlo a él. Por favor, ubíquese en el tiempo, porque este hombre no tiene ni idea de Jesucristo.
Él no tiene ni idea de Dios, del poder de Dios y del milagro. El único que sabe que esos dos señores detuvieron la marcha, bien, y le forzaron su brazo y el hombre está caminando. Así que no los quiere soltar, es como que se los quiere llevar a su casa. Y como su casa era la puerta del templo, entonces los tenía agarrado allí, de la gratitud que tenía. Así que es muy fuerte y a la vez es desconcertante, y aún también tiene esto de ternura, porque los agarra agradecidos a estos dos hombres de Dios. En el momento, diga conmigo, en el momento que ya toda la multitud llegó, en el momento que están apretados contra el pórtico de Salomón, Pedro, Juan y el ex cojo abrazados del cuello de ellos, Pedro ve una oportunidad y pronuncia uno de los discursos más contundentes, más confrontadores, más desafiantes, más relevantes y aún acusadores de prácticamente todos los discursos que andan desparramados por todas las Sagradas Escrituras. En este discurso se plantean por lo menos 4 elementos o 4 argumentos que me dice a mí que no solo son cosas pertinentes para aquella época, porque lo que denuncia Pedro aquí es precisamente una denuncia que hay que seguir haciendo para nuestros días. Y si soy hábil en mi comunicar este mensaje, supongo que se dará cuenta por qué lo digo en el desarrollo de esto. Vengan conmigo otra vez al versículo 12. Y viendo esto Pedro, ¿qué es lo que vio Pedro? Sorpresas, atónitos, espantos. Viendo esto, le dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Qué es esto? Que un cojo Dios lo haya levantado y esté sano. Así que el primer argumento del discurso de Pedro, yo le llamo el argumento de la sorpresa que no se entiende. Díganme que están conmigo todavía. La sorpresa que no se entiende. Porque según parece, el apóstol Pedro, para él hay cosas que a esta altura de la vida de Israel como pueblo y como nación debieran ser cosas normales. Debiera ser información que ya lo manejan sin sorprenderse. Aunque hayan cosas que son normales, no deberíamos naturalizarlas en todo caso. Pero la pregunta que me hago es: ¿qué es lo que debería ser normal a esta altura de la historia de Israel? ¿Qué es lo que debiera ser habitual, histórico, que no hace falta discutir sobre ellos? Reciba esto, por favor: que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Esa es una información histórica. Y el que se ha sido criado en esos principios sabe que Dios hace milagros. Por lo tanto, si ve un milagro, tampoco lo naturaliza diciendo: bueno, es un paralítico que caminó. No. Sino que dice: está bien que suceda, porque nuestro Dios es un Dios que hace milagros. Ahora, eso es lo que sorprende al apóstol. ¿Por qué? Porque Israel, querida iglesia, más que ningún otro pueblo, es un pueblo que tiene historias de milagros. Note, por favor, recuerde que ellos salen de Egipto gracias a milagros portentosos que Dios hizo. El desarrollo, el caminar de ellos hasta la tierra prometida estaba llena de milagros. Agua que salen de las piedras, pájaros que bajan y se entregan solos. Una especie de nieve gruesa que cae llamada maná. O sea, durante su peregrinaje en el desierto, vivieron de milagros. Cuando entraron a la tierra prometida, entraron por milagros. O sea, los milagros forman parte constituyente de la historia de esta nación. Ahora, lo sigo observando y noto que Pedro lo que denuncia aquí no es que Israel se maraville porque un cojo está caminando, sino que la denuncia enfoca a otro asunto. Enfoca al hecho de que Israel, siendo un pueblo de milagros, se maravillen y se sorprendan como lo hacen los que no tienen esa historia. Es como que un cirujano se sorprenda cuando ve una cirugía y se sorprende como cualquier ciudadano que ve una tijera y sale corriendo. ¿Me explico? Entonces, el problema no es para Pedro: hey, pueblo, ¿qué les pasa?
Se están maravillando, están aterrados, están espantados, porque están viendo algo que según parece jamás vieron, y nosotros somos un pueblo que ha visto milagros. De eso se trata. Entonces, lo que se denuncia con este primer argumento a entender de este predicador es mínimamente muy fuerte, porque lo que está denunciando Pedro aquí yo le llamo activismo. ¿Qué es activismo? Mi propia definición dice más o menos esto: que de tanto hacer lo que hago, ya no sé por qué lo hago. De tanto hacer lo que siempre hago, perdí la explicación y la razón de por qué lo estoy haciendo. De hecho, todos los que estamos aquí somos animales de costumbres. Dije animales de costumbre, no te dije animal, porque no falta el susceptible, sino que, funcionamos por hábitos. La gran mayoría de ustedes tenía pensado no venir al primer servicio ni al tercero. Ya habían decidido venir a este, como que te conociera. Es más, ya tenías calculada la hora para levantarte, ducharte, perfumarte, arreglarte, peinarte, maquillarte y decorarte. Porque somos animales de costumbres. Es más, su auto siempre hace reverso o marcha atrás para el mismo lado. Siempre doblas después de 2 cuadras a la derecha, siempre pasas debajo de ese puente y siempre llegas por la misma calle al templo al punto de que te estacionas en el mismo lugar siempre. Aún más atrevida mi descripción todavía: cuando entras al templo te sientas en el mismo lugar. Dije mismo y se me levantaron las patitas. De hecho, estoy mirando a varios de ustedes que por ahí no me acuerdo el nombre, pero los puedo describir. Es uno así, 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 que se sienta siempre a la derecha o a la izquierda. Hace años que yo vengo acá y a varios de ustedes los veo que se sientan en el mismo lugar. Aún más información por si no me cree. Todos sabían que el servicio iba a empezar a cierta hora. Y por lo general todos los servicios evangélicos comienzan de la misma manera. El director de alabanza grita y dice: ¿cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿A qué vinimos si no es a alabar a Dios? Pero hay que preguntarlo. Y alabanza vienen las 3 que son más movidas. Después se calma. Después viene la ofrenda. Y después alguien se va a parar en alguna punta, por lo general siempre es la misma, para introducir la ofrenda. Tenemos la misma plata que ya decidimos dar en casa, aunque nos den un sermón como para sacarnos los demonios que aprietan nuestros billetes. Y luego nos presentarán al predicador invitado internacional intergaláctico, que predicará tantos minutos, y al cabo de unos 45 minutos, al minuto 47, aparecerá por un tubo, un ascensor, de alguna forma aparece alguien en el teclado, que le dice al predicador: hey, muy lindo lo tuyo, pero hay que ir terminando. Y si hay llamado en toda iglesia evangélica, el llamado será igual: venga al altar. Y de hecho, el Señor dice que oro por esto, soplo a aquel, escupo al otro, empujo a aquel, se cae, se levanta, lo arrastramos, lo paseamos, nos vamos. ¿Y sabe qué es el tema de todo esto? Que el tercer servicio será exactamente igual. ¿Cuál es el mini seminario matrimonial de 1 minuto? ¿Cuál es el gran enemigo supuestamente invisible de nuestros matrimonios? El activismo y la monotonía. Monotono, un solo tono. Ustedes se espantarían si yo quedo ahora en un solo tono. Alguien va a decir: ¿qué le pasa? Se le trabó la lengua. ¿Qué le ocurre? Necesitamos variedad. Entonces, en nuestros matrimonios pasa exactamente lo mismo. Mire, ya no me juzgue, no lo conozco, pero usted duerme siempre del mismo lugar de la cama. ¿Se fue a dormir la Cristina? Y digo: yo voy después, mamita. Cuando llego al cuarto, a la habitación, el dormitorio, ¿qué pasa con esta esposa mía? Está durmiendo del lugar donde yo duermo. La toco, digo: mami, pues así es cuando te abandona el alma, un sueño profundo. Le digo: mamita, correte, estás de mi lado. Ella: no, sí, correte, yo duermo de ese lado.
Dice, será a tu lado, pero es mi cama. Y me mandó a dormir al lado de ella. La torturé por casi 30 minutos, porque no me podía dormir. Ese es mi lado. Entonces, lo cierto es, bueno, puedo citar tantas otras anécdotas. Cuando usted come en su casa, siempre te sientas en el mismo lugar. Es más, si otro filisteo atrevido, incircunciso, se atreve a sentarse, alguien dice, no, acá se sienta papá. ¿Sí o no? Y funcionamos por hábitos. Eso es activismo. Tanto hago lo que hago que ya ni sé por qué lo hago. Y esa es la acusación de Pedro. Este es el problema. Israel, al paso de los años, te hiciste tan religioso que te olvidaste cómo eran los milagros. Y te olvidaste de lo más importante, que sigas diciendo que adoras a un Dios que hace milagros, pero cuando ves uno, después de tanto activismo, te espantas, te asombras, no lo crees. Entonces, esa es la primera acusación de este discurso. ¿Qué es un milagro? De hecho, es la intervención poderosa y unilateral de Dios en una circunstancia humana natural, con el fin de modificar esa circunstancia para bien, pero sin producir un caos o una catástrofe por esa. Cristo está durmiendo en una barca, sopla un viento que les da vuelta el bote, los discípulos se la agarran con él. Pues yo no puedo explicar, cuando vaya al cielo le voy a decir a los dos esto: ustedes son torpes, porque lo despiertan a Jesús. ¡Hey! Que no tienes cuidado de nosotros que morimos. ¿Qué tiene que ver él con el viento? Él se levanta entre bostezo y bostezo, reprende al viento. Ya, cállate, enmudece que estoy durmiendo. Y al instante se hizo grande bonanza. ¿Sabía usted que los vientos no están para molestarnos nuestra cabellera? Bueno, que a otros no les molesta, pero lo cierto es que, no tomen en cuenta lo último que acabo de decir, lo cierto es que los vientos ocurren porque la naturaleza tiene sus ciclos. Y Cristo agarra y detiene el viento. Tiene que haber una catástrofe. Es milagro porque Él puede intervenir el hecho natural sin que se ocurra un caos por eso. Eso es un milagro. Por eso lo que para nosotros nosotros llamamos milagro a eso que no podemos explicar. Y a veces nos maravilla y en otras ocasiones nos confunde y hasta nos asusta. Este es el mensaje y esta es la primera denuncia del discurso. Israel, te has olvidado de quién es Dios. Te has olvidado de lo que hace Dios. Te has olvidado de qué es Dios. Por eso ese día, esa tarde, es un espectáculo triste. Porque debiera, cuando un cojo es levantado, toda esa nación de Israel que tiene historias de milagros, todos deberían estar danzando. Sin embargo, en vez de estar todos bailando, solo hay uno solo que no tiene historia, que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no ha visto nunca un milagro. Pidió a cuantos santos se le cruzó que lo levantara de su cojera. Esa tarde fue levantado. Por eso el único que bailaba era aquel que estuvo cojo. El resto era una manada de religiosos que se acostumbraron, pero perdieron la esencia de su creencia. Este segundo servicio está hecho para despertarte, ofenderte y de abofetearte y decirte: no eres Israel, te llamas Pedro. No eres Israel, eres Elena. No eres Israel, tienes tu nombre. Y vienes tanto a la iglesia y te olvidaste que no es un himno, no es un canto, no es un rito, no es un crucifijo, no es un teclado. Es Dios que sigue haciendo milagros. Que siga haciendo. Mira, bueno, si va a aplaudir, que no sea un milagro que lo haga. Y no aplaude los gritos del predicador. Debieras aplaudir tu historia. Aleluya. La denuncia del discurso suena fuerte en nuestros días. Porque nuestra religiosidad y falta de compromiso ha silenciado el poder, la vigencia y la necesidad de los milagros. Eso ha hecho que los cojos de nuestros días crean más en milagros que el pueblo que dice tener un Dios que los hace. Por eso
se sufren sorpresas que no se entienden. Y es que los no creyentes crean y los creyentes no crean. Yo no sé cómo es tu experiencia de vivir la fe. Prácticamente hace muchísimos años que tomé la decisión de no vivir mi experiencia de fe desde lo institucional, religioso, previsible, aburrido, hueco, calientabanco, dominguero, de fin de semana. Estoy convencido que Dios no me sirve solo para la experiencia templo, y no estoy descalificando que vengamos, porque necesitamos venir y adorar con otros. Nos bendice. Pero nuestra batalla de todos los días allá afuera, ¿qué es lo que le da frescura a nuestra fe? ¿Qué es lo que le da esperanza a nuestras creencias? Según este predicador, en mi experiencia, lo que hace fresca mi relación con Dios, lo que le da esperanza a mi vida, más aún en medio de las noches más oscuras, es esta creencia: Dios sigue haciendo milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Esto es lo que sostuvo a mi padre. Él cayó más o menos de esta altura, fracturó su cráneo y quedó con una condición llamada epilepsia postraumática. Una de tardes de esas, de mis 14 años, le digo: pa, ¿te cansás de tomar tanta pastilla? Y él me dice: y sí, hijo, pero es mi salud. Wow, digo, me doy media vuelta y me voy a hacer mis cosas. Y él me vuelve a llamar: pero hijo, venga. Me dijo así, no me lo olvidaré nunca más: no son mis pastillas, hijo, es mi fe. ¿Cómo es eso? Es mi fe. Todos los días yo me voy a dormir creyendo que mañana al despertarme habré recibido mi milagro. Y dice: ¿habrás recibido tu milagro? Sí, porque yo creo, hijo, en un Dios que hace milagros. De hecho, el Señor nunca lo sanó, pero creer que Dios todavía hace milagros le regaló 36 años de sobrevida. Un hombre feliz, un hombre que se sobrepuso a la dificultad de su salud y su conflicto. ¿Por qué? Porque seguía creyendo que Dios hace milagros. Créame, no a mí, lo que estoy diciendo en la palabra. Y estamos hablando de usted recién. Mire, quizás continúe con la segunda parte en el próximo servicio, pero creo que es menester detenernos aquí ahora. Porque aunque eres creyente, muchos, siendo creyentes, han colgado guantes, han entregado, se han rendido. Ya no oro más por este. ¿Y sabe? Lo interesante de esto es precisamente lo que acusa Pedro acá. Ustedes son un pueblo que tiene historias de milagros. Y ahora lo que históricamente los define, ahora los está espantando. Oh, bendito sea el Señor. Oro, para que Él te sorprenda con lo que no esperas, para que Él te dé lo que no le pediste, para que obtengas y logres lo que no planificaste, para que conmueva y rompa ese mapa, a veces estricto, rígido, de que las cosas son así, no son de otra manera. Entonces, la historia del milagro es la historia que le da frescura a nuestra vida. El día a día, el sorpresa a sorpresa, que Dios haga algo que yo pensé que no haría. Es mi derecho, es mi necesidad creer que Dios lo puede hacer. Es tu derecho legítimo de creer que adoras, sigues, sirves a un Dios que hace milagros. De paso le cuento, se llamaba Héctor, era un niño de unos 7 años. Su padre lo trajo al templo absoluta y totalmente ciego. Yo estaba ahí. Yo oré por Héctor. Levantaba sus párpados y veía sus ojos blancos. Y se fueron. Al cabo de unos meses volvió el papá. Y el niño que viene corriendo adelante de él es Héctor.
lo primero que vi que sus ojos habían sido sanados, porque Dios hace milagros. Pero yo que oré por él, Dios todavía no sana mi enfermedad de los ojos. Tengo 8 operaciones en mis ojos. No me paro todas las mañanas para decirle a Dios: sanaste a Héctor y a mí no hiciste nada. No me paro a discutir con Dios y decirle: aquel padre y aquel niño quizás ni te sirvan y yo pago el precio de servirte siempre y sigo con mis ojos enfermos. Yo no sé, hasta mis 12 años yo sabía que era tener los ojos blancos y la parte de color, para que me entiendas. Porque de mis 12 años hasta el día de hoy siempre he estado con mis ojos rojos. Pero aprendí de mi padre lo que es la lección de este discurso. Todas las noches cuando me voy a dormir, me acuesto creyendo que el Dios de mi milagro mañana puede regalarme la bendición de que mis ojos estén sanos. Tengo 63 años. Me operaron por primera vez a los 12 años. El milagro no ha venido, pero sigo creyendo que Dios hace milagros. ¿Sabe por qué? Esto no es estupidez religiosa. Tenga cuidado de juzgar rápidamente eso. Lo que yo hago, practico, es lo que me está proponiendo Pedro. Porque si sigues creyendo que Dios hace milagros, los milagros te sorprenden. Llegan cuando no pensaste, ocurren cuando no lo planificaste, y eso hace que exploten tus tobillos y no puedas parar de saltar, de gozarte, de gritar que Dios lo ha hecho una vez más. Pero mientras Dios no sane mis ojos, una cosa es cierta: no me paso la vida triste ni renegando. Me he propuesto inclusive hasta que los que me escuchan se diviertan mientras me escuchan. Estoy escribiendo mi libro, Esos rojos ojos míos, para que una limitación no te obligue a andar mirando la vida siempre hacia abajo. Creo que Dios hace milagros, y creerlo me sostiene, y creerlo hace que no sea un infeliz en vida, aunque yo sea un pastor o sea un ministro. Hace 3 años atrás noté que me habló Cristina y no le entendí bien. Le digo: perdón, ma, ¿qué me dijiste? Tal cosa. Y esa conducta se volvió a repetir y a repetir. Entonces me dice mi esposa: pa, vas a tener que ir al fonoaudiólogo porque no estás escuchando bien. Y le digo: no, a vos te parece, lo que pasa es que vos hablas bajito. Finalmente llegué al profesional y me dice: señor Herrera, buenas tardes, ¿por qué está aquí? Y le contesto: porque mi esposa dice que no estoy escuchando. Y se sonrió el profesional y dijo: siempre dicen que los otros no hablan fuerte. Me hizo el estudio y no creí lo que me dijo. Pasaron 2 o 3 años, y para hacer corta la historia larga, usted está escuchando a un hombre en esta mañana que ha perdido el 85% de su capacidad auditiva. Yo no discierno los graves ni tampoco los agudos. Escucho y entiendo los graves, los medios, y los agudos no los discierno. Me acabo de enterar hace unos meses atrás de que perdí las consonantes de mi memoria. Mi organismo no puede, mi cerebro no puede reunir vocales y consonantes, por eso las confunde. Acabo de perder el 85% de mi capacidad auditiva. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted no sabe el esfuerzo que yo estoy haciendo ahora para que ustedes me entiendan. ¿Pero por qué lo cuento? Porque no soy mejor que ninguno de ustedes. Soy tan humano como cualquiera de ustedes. Y también a mí, profesional del ministerio, me toca el hecho: o soy un activista y dejo de creer y no creeré por una sanidad para mí mañana, ni para mi hijo, ni para mi esposa, ni para una familia, ni para nadie, o seguiré siendo un niño que le cree a Dios. Y entre las cosas que cree Dios es que quizás mañana Él me amanezca con una sorpresa y no me dé ojos nuevos, me arregle los que tengo maltrechos y maltratados,
y quizás empiece a oír mejor lo que la gente quiere decirme. Ahora, no me resigno, porque no es resignación, señoras y señores, es creencia, es creer. Pedro, en su discurso duro, dijo: Dios ha sanado a un cojo que ustedes conocen hace años, porque no es uno que inventó, ustedes lo vieron todos estos años pidiendo ahí. Y están sorprendidos, están aterrados, están asombrados, como que vieran al mismísimo diablo, de algo que ha sido natural en la historia. Pero ¿sabes algo? La historia no te salva. No te salva el milagro que recibió tu papi o tu mami. No te salva el milagro que hicieron para uno de tus hermanos. La fe no es comunitaria, señores. La fe es personal. Por eso debieras irte de aquí diciendo: me dio palo sin anestesia. O debieras irte de aquí diciendo: parece ser que también me he convertido en un animal de costumbre, al punto que ya no me sorprende nada. Quisiera volver a ser un niño, que cuando de pronto papá y mamá le llegan con algo que pensó y no pensó cómo le llegaría, sus ojos se le iluminan, las lágrimas lo hacen llorar de emoción, y salta y agradece y te abraza, porque ha recibido algo que a su forma de ver no podría entender jamás que lo recibiera. ¿Por qué hablando de familia estamos hablando de milagros y estoy terminando esta parte ahora? Sencillamente porque a veces la técnica no alcanza, porque a veces los tecnicismos no son suficientes, porque a veces la consejería no me alcanza, porque a veces que me ore el pastor no me es suficiente. Solo para darme cuenta una cosa: que se para el predicador, se llame Pedro, Juan o Juan de los Palotes, y te recuerde lo que ya sabes. ¿Cuántos años tienes de caminar en la fe cristiana? ¿Cuántos años tienes de cultos? ¿Cuántos cultos tienes en tu haber? ¿Cuántas veces escuchaste sermones increíbles? ¿Cuántas veces viste a otros convertirse? ¿Cuántas veces viste que entró el que jamás se convertiría y se convirtió? ¿Cuántas veces escuchaste: Dios ha hecho un milagro y no afectó nada, ni tu psiquis, ni tu emoción? Fue natural, como ver un micrófono, ver un atril, ver una batería. Y viene Dios y vuelve a decirte de nuevo: ¡Hey Israel! ¡Hey Juan! ¡Hey Camilo! ¿Cuántos años que tuviste milagros y te acostumbraste a ellos? No eres más que un triste espectáculo de religión de fin de semana. No te lo salvará el terapeuta, no te lo salvará el profesional de la conducta. Si eres uno de esos, si sigues creyendo en Dios, sigue creyendo en milagros, porque pasará algo que cuando menos lo esperes, cuando no lo pensaste ni lo imaginaste, dirán que tu hijo volvió a casa, dirán que abandonó las drogas, dirán que dejó la delincuencia, dirá que dejó de pensar que viviendo mal se podía vivir bien. Y ese día te sorprenderás y dirás: no lo puedo creer, es tu hijo, el malo, que ahora es bueno y no lo crees. Porque el religioso se apoderó de tus entrañas, de tu costumbre, y te manejó como güey a los puntazos para que creas lo que otros dicen o no creas si no te lo permiten. Perdónenme los señores religiosos que manejan el negocio de la religión, pero tienen frente a ellos a un rebelde. ¿Por qué? Porque yo necesito milagros, porque he visto los milagros y porque los he visto en otros y lo he visto en mi propia vida. Te puedo contar de las sorpresas del Señor. En el servicio anterior estoy sentado ahí y una hermana viene con una bolsa y me da un regalo. ¿Lo esperé? No. ¿Lo merezco desde mi percepción? No. Lo planifico y no tengo pensado comprar ni tener lo que había dentro. ¿Qué es eso? Es un regalo. ¿Qué es un regalo? Es un milagro. ¿Qué es un milagro? Una sorpresa del Señor. Esta semana, y será lo más profético que diré, esta semana, si no esto no funciona, esta semana son varios de ustedes que vendrán a reportarse a su pastor y a su pastora y dirán: yo creí, planifiqué, tecnicismo, psicología, psiquiatría, medicación, esfuerzo, cultos, himnos, cantos, batería, horarios, alabanza, y no me satisfacía. Y me di cuenta que yo era Israel. Tengo historia de milagros. ¿Sabes? Tú eres un milagro.
Porque lo que la droga no pudo hacer para cambiarte, el alcohol no pudo hacerlo para cambiarte, la consejería no lo logró, de pronto lo logró un tipo al que llaman Jesucristo. Y cuando te juntas con varios, todos hablan del mismo tipo. Perdón por hablarle así a mi Cristo. Todos dicen: cuando Él se cruzó en mi historia, mi vida cambió. ¿Qué es eso? Un milagro. No te quería ni tu madre ni tu padre. Eras reprobado en todo y de pronto, la cojera se fue. Porque vino un Pedro y un Juan. Te tendieron la mano con una prédica y lo único que hicieron es: ponte de pie. El resto de tu caminata es gracias al Señor que te vuelve a dar la vida. En este servicio estoy parado aquí para decirle a alguien: vamos, la noche no es tan oscura como te dijeron. Vamos, no es verdad que el sol se fue a dormir. Vamos, no es verdad que el cielo no debe tener estrellas. Vamos, vamos. Es tu derecho, mamá. Es tu derecho, hijita. Es tu derecho, muchacho. Es tu derecho, mi hermana. Es tu derecho, pastor, pastora. Y es tu necesidad seguir creyendo en Dios. Porque si crees en Dios, entonces crees que Él puede hacer milagros. Que si te los hace, cuéntelo, no se lo calle, publíquelo. De eso hablaré en el próximo servicio. Ustedes se lo pierden porque ya, como son animales, ya vinieron y cubrieron la cuota cultera del fin de semana con este. Por eso doy gracias a Dios, que sé que esta palabra la necesitamos todos. Así que, mamá, que lloras a escondida por ese rebeldón de tu hijo, no voy a orarte porque no hago milagros, pero solo debo decirte: sigue creyendo en el Dios que hace milagros, porque un día la puerta no la tocará el que viene a venderte un producto. Un día la puerta la tocará tu hijo, que ya no es el nene de 7 años, es el hombre grande de 30, que llegará llorando y te dirá: vieja querida, perdón, pero vuelvo a casa. La historia del hijo pródigo no es una linda historia, es el relato de la vida. Y en ese relato Dios es especialista en volver a reunir a su familia. Padre, te doy gracias en esta mañana por la bendición de estar juntos. Padre, te doy gracias en esta mañana por la bendición de oír tu palabra. Padre, te doy gracias ahora por esta sana costumbre de venir al templo los domingos. Padre, te doy gracias que en este momento escuché esta palabra, no sé de quién ni me acuerdo el apellido, pero yo escuché que me dijo que la condena del discurso de Pedro fue que, siendo un pueblo con milagros, de pronto se aterraran cuando vieron uno. Señor, yo no quiero ser el Israel moderno. Señor, yo no quiero ni seré este pueblo que tuvo historias de milagros, pero se hizo tan activista y tan costumbrista y tan religioso que perdió la costumbre de sorprenderse viéndote a ti obrar un milagro. Ahora oro, Dios mío, porque hay muchas mamás aquí. Oro por los papás, oro por los que están esperando un milagro, Señor, y que mientras ellos esperan, la espera no les desfigure el rostro, la espera no entristezca su entrecejo, la espera no los deprima, la espera inclusive no los haga pelearse entre ellos. Estoy llorando en esta mañana para que la imagen sea la de mi viejo querido, que aún con convulsiones epilépticas sonreía creyendo que al otro día Dios le aparecería con su milagro. Oro, Dios, para los que están enfermos esperando el milagro. Tienen derecho a confiar que Dios los puede sanar, Señor, y que mientras eso suceda o no suceda, que el mensaje sea uno solo: mantendré mi fe viva, mi fe fresca, seguiré creyendo a pesar de todo, que la noche parezca más larga, seguiré creyendo en que Dios hace milagros. Mi oración no es mi decreto, es mi oración, y te pido que pudieras soltar milagros portentosos esta semana.
para confirmar la fe de mis hermanos. Que se oiga el reporte médico del familiar que se recupera de una forma que no podemos explicar. Que encuentres tu trabajo, que te den la oportunidad, que se restaure la relación matrimonial y familiar de una manera que no pude entender. De modo que digas: Dios ha hecho un milagro. Es mi oración, lo creo, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. ¿Dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Salte, grite, corra, empuje al que está atrás. Vamos, haga escándalo en esta mañana. Dios sigue haciendo milagros. ¡Aleluya!